¿cuáles son un poco las principales características de este convenio que suscribe particularmente esta Secretaría de Estado con los talleres de Don Bosco? Bueno, cuando se cerró el CAIMA, debido a la ineficiencia e incluso elementos de corrupción que había, nosotros sustituimos la gran mecánica con acuerdos con el centro de talleristas y mantuvimos el CAIMA para la mecánica liviana, el arreglo de vehículos de la flota del Ministerio y de la Policía. En este convenio se da pasantía a estudiantes de tercer año de mecánica de los talleres de Don Bosco que ameriten por su escolaridad, por su conducta, con un beneficio económico para ellos, y ellos participando en las reparaciones de mecánica liviana. A su vez, el taller de Don Bosco admite a hijos de policías con un descuento del 15% para realizar los cursos. Nos viene bien ambas partes, sigue ayudando a la promoción de oportunidades y participa el Ministerio en políticas de otras características y nos parece muy importante. ¿Ya está dimensionada la convocatoria que puede llegar a tener este acuerdo, ministro? No, esto se va a ver el año que viene cuando ya estén trabajando los alumnos. ¿Cuánto van a percibir? No tengo exacto cuánto es en este momento. Ministro, le cambio un poquito de tema. ¿Se sigue asistiendo a un incremento en lo que hoy por hoy se conocen asesinatos como ajuste de cuentas? Porque particularmente la información policial está diciendo que día a día se suceden este tipo de crímenes y que es muy difícil de resolución por otra parte, porque obviamente la delincuencia se llama silencio y evidentemente se hace muy difícil la investigación. Sí, yo ya no le diría ajuste de cuentas. Yo le decía ajuste de cuentas cuando eran homicidios basados en una venganza, en alguien que no pagaba y reiteradamente se lo reclamaban y luego tomaban represalias de ese tipo. En este momento no es solo eso, es una lucha entre delincuentes por dominio de territorio, por dominio de mercado, y es una pelea mucho más grande que aquello del ajuste de cuentas. Y evidentemente ha habido un incremento muy importante de esos homicidios al punto que yo creo que superan más del 50% de los homicidios, creo que deben andar por el 60% de los homicidios. Hubo también un pequeño incremento de los homicidios por violencia doméstica y hubo una baja sensible de los homicidios vinculados al robo. ¿Maneja cifras concretas con respecto a esas estadísticas, ministro? Sí, pero no las recuerdo ahora, pero sí las tengo. Ha habido un aumento de los homicidios este año que no llegan a lo que fue el 2012, pero con respecto al año pasado ha habido un aumento fundamentalmente en Montevideo, porque en Canelones y en el interior del país se mantiene estable. Ministro, le cambio el tema. Para poder justamente trabajar en contra de lo que son esta guerra de bandas que usted recién mencionaba. No, el año pasado se cerró el año con una estadística de homicidios resueltos que llevaba abajo la cantidad a pesar de que Uruguay con esos números y todo seguía primero en América Latina en cuanto a la resolución de homicidios, había bajado. Este año vuelve a subir, hay una resolución mucho más alta, y cuando nosotros ponemos en las cifras que hacemos públicas los resueltos,
nos referimos a los resueltos porque la justicia procesó. En este momento aumentó muchísimo eso, lo que la justicia procesó, pero aumentó mucho más lo que la policía sabe cómo fueron y no los ha detenido, pero sabe cómo y quién fueron. Eso también aumentó mucho. Así que desde el punto de vista de la resolución de temas ha mejorado del año pasado a este de forma muy importante, pero en la medida que se trata ya no solo de que no se dice quién es, sino que quien es no está en su casa porque está en otra, no todos han sido detenidos. Así todo aumentó mucho con respecto al año pasado. Más allá de la resolución de casos, un diplomático uruguayo que entregaba visas truchas a ciudadanos chinos. Sí, pero no tengo información diferente a la que hay en la prensa, así que hasta que no tenga no voy a... ¿Cuál era la operativa en este caso? No tengo información suficiente a la que hay en la prensa como para... Y hasta que no tenga no voy a hablar de esto. Ministro, más allá de la resolución de casos de lo que recién hablábamos, ¿no? ¿Qué estrategia puede haber para poner fin a esa lucha por los territorios entre las bandas? Yo creo que si la policía tiene una estrategia y una táctica, la peor resolución táctica que puede tomar es decir cuál es esa estrategia y esa táctica. ¿Se puede decir? Bueno, la tiene, nada más. Hay barrios, digamos, que se pueden identificar como que tienen más dominio de estas bandas y es más difícil para la policía intervenir, actuar o hacerse cargo de ese terreno. Hay barrios en los que se lucha por control de territorio, pero hay homicidios que no se producen en esos barrios y se producen por la lucha por mercado o por problemas creados en torno a ello, y lo ha habido en estos días. Ministro, ¿por qué es tan difícil la detención de estos criminales? Si se sabe quiénes son, se sabe cómo fue el crimen, que hay una especie de... se esconden en guaridas específicas proporcionadas por la delincuencia. ¿Cuál es un poco la operativa en este caso que no permite, digamos, la aprehensión de estos delincuentes? Bueno, hubo uno que se pidió una orden de allanamiento para detenerlo. No se dio la orden de allanamiento, no se lo pudo detener y a los pocos días mató a otro. Ahora está requerido. Después hubo otro que también se pidió una orden, no la hubo y después lo mataron a él. Entonces, a veces hay cosas que no dependen exclusivamente de la policía. Ministro, en otro orden, ¿qué información maneja acerca de un secuestro que habría habido en dependencias de la zona 2 que finalmente se aclaró previo pago de un rescate a la familia damnificada? Ninguno, no tengo ningún elemento. La información dice que aparentemente se habrían pagado 100.000 pesos No tengo elementos. para restablecerlo al hogar. No tengo elemento ninguno. Hoy, ministro, sale una información en el semanario Búsqueda que habla que al regreso de su viaje el presidente Tabaré Vázquez va a comenzar a exigir resultados en diferentes ministerios a partir de la baja aprobación que hay en la gestión. ¿Es así esto? ¿Se va a exigir resultados, por ejemplo, también en esta Secretaría de Estado? No tengo idea. Nosotros tuvimos, antes de que yo viajara, tuvimos una reunión con el presidente, hicimos una presentación en el gabinete de ministros. Yo no estaba, la hizo el resto del equipo, pero la habíamos acordado antes de que viajara, justamente porque nosotros teníamos algunas cosas que decir, las dijimos, las vamos a seguir diciendo en adelante. Hay cosas que se dijeron en la campaña electoral de cómo iba a actuar la policía, que se iba a poner más mano firme en muchos aspectos. Quizás esto a veces entra en fricción con lo que es la izquierda también y las políticas de mano dura de la policía, pero ¿se va a hacer más firme en los próximos meses venideros? Nosotros nunca entramos en la discusión de mano dura, mano blanda. Nosotros dijimos que lo que necesita la policía es mano justa, y para que haya mano justa en algunos casos tiene que ser muy dura y en otros casos no tanto. Y yo creo que la policía ha venido en todo este periodo
mejorando en cuanto a vehículos, armamento, equipamiento, reestructura de la policía que ha sido concretada. Yo recuerdo cuando entramos al ministerio, el tiempo promedio de llegada a un patrullero ante un evento era media hora. Hoy demora como tiempo promedio 5 minutos. Eso es mano justa, no mano dura. Cuando se hablaba de mano dura, demoraba media hora. ¿Qué mano dura podía haber con una demora de media hora para llegar a un lugar donde había habido un robo? Entonces lo que hay que hacer es hacerla eficiente. Mano dura, mano blanda son adjetivos que no ayudan en nada. La policía es mucho más eficiente. Mire, yo voy a dar más cifras más adelante, pero el conjunto de los delitos, la suma de todos los delitos en Montevideo ha descendido sensiblemente. La cantidad de procesados en el año que descendieron sensiblemente son muchos más. ¿De qué habla eso? Habla de eficiencia policial. Entonces eso es lo que se necesita. Ahora, ¿cómo mide uno la eficiencia? En un momento en que hay un vuelco a la delincuencia mucho más grande y que ya no... Porque ustedes recién me preguntaban si determinados barrios son, digamos, en los que se producen determinados problemas. Y eso apunta a que la delincuencia solo surge de esos barrios, y eso es equivocado. En este momento hay gente que está participando en delitos importantes y pertenecen a la clase media y no a esos barrios. Entonces hay un vuelco a la delincuencia mucho más grande que en otro momento. Entonces la policía lo que tiene que hacer es enfrentarse con un problema mucho más grande. Hay gente que quiere plantear que el problema ese es de ineficiencia policial. Yo creo que es al revés. Creo que ante un problema mucho más grande no se ha manifestado de la forma que se podía haber manifestado, aunque ha habido un crecimiento en algunos delitos debido a la eficiencia policial. Bueno, gracias por su tiempo, ministro.